¿Sabes cuál es la norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador? Es el Reglamento Interno de Trabajo, llamado RIT. Yo soy Ulises Verduzco y te invito a que veas este video en relación al tema Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo es un documento de suma importancia en toda la empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. El reglamento interno, siempre que no afecte los derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegaran a presentar dentro de una empresa. Y es tan importante que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador o por algún acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión de sanción. La esencia de este reglamento es precisamente enfatizar en los derechos y obligaciones de los trabajadores. Hay empresas que no cuentan con este tipo de reglamentos, lo que ocasiona que es más difícil tener esta visibilidad para todos los integrantes de una organización, saber qué pueden y qué no pueden hacer. El Reglamento Interno de Trabajo se encarga de contemplar aquellos aspectos no contemplados de forma expresa por la ley o que simplemente han quedado libre albedrío de las partes. Pero, ¿qué debe incluir el Reglamento Interno de Trabajo? En la elaboración del reglamento, además del Departamento de Recursos Humanos, es recomendable que intervenga el gerente o director o representante legal de la organización o el dueño. A este grupo de trabajo se suma el acompañamiento de abogados internos y externos que brindan asesoría jurídica y son los encargados de verificar que el reglamento cumpla con lo demarcado por la ley. De hecho, es importante que al tener un reglamento interno de trabajo, una vez que ya está revisado por todas las partes y se haga una comisión mixta de trabajadores donde tanto los representantes de la empresa como los representantes de los trabajadores firmen en común acuerdo y se deposite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se firme un tanto para que se reparta entre los colaboradores o trabajadores que integran la organización y otro esté en el área de recursos humanos y con los representantes legales. Este documento traza el vínculo laboral entre patrón y trabajador. Por eso, al crearlo se debe tener en cuenta la necesidad de la organización y, lo más importante, la norma laboral vigente para salvaguardar los derechos de sus colaboradores. ¿Qué debería mencionar un reglamento? En mi experiencia profesional se debe de mencionar el horario laboral de llegada y salida de todos los que integran la empresa, derechos y deberes de los colaboradores. También es importante incluir las vacaciones, las prestaciones, ciertos beneficios, los permisos, si van a ser con goce o sin goce de sueldo, los días de descanso, si va a haber paros en las plantas industriales sobre todo, o si va a haber algún viaje, sobre todo en la fuerza de ventas, donde cuando se hacen convenciones también se toman este tipo de eventos. Algunos les dan días de descanso por estos viajes que llegan a efectuarse. Eso debe estar también plasmado no solo en el contrato, sino en el reglamento. Alguna hora extra o si también tienen que trabajar de manera nocturna los trabajadores. ¿Qué más se debe de mencionar en un reglamento? La seguridad y la salud laboral. Es importante, sobre todo en plantas industriales, que se cuente con un servicio médico para que también, y con un área de seguridad industrial e higiene, para que ellos también pongan las normatividades que en caso de algún accidente, qué es lo que se tiene que hacer, alguna incapacidad también, qué es lo que se tiene que hacer. También incluir las obligaciones del empleador o del patrón, algunas medidas disciplinarias o esquemas de sanciones. Por ejemplo, lo que marca la ley, si en alguna ocasión el trabajador riñe con algún compañero, llegan a los golpes o alguno de ellos roba o llega en estado de ebriedad o bajo enervantes, también cuáles son las medidas disciplinarias que se deben de tener. También otras cosas que se deben de incluir es el uso de la herramienta de trabajo en instalaciones. Por ejemplo, la gente de mantenimiento que necesita tener cajones de herramientas, se los tiene que otorgar la empresa. Eso debe estar estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. Así como también el orden jerárquico de la organización y quienes deben de vigilar que se cumpla con el Reglamento Interno de Trabajo toda la organización. No necesariamente tiene que ser el área de capital humano o de recursos humanos, sino pueden ser los mismos
trabajadores, los supervisores, coordinadores, jefes de área o inclusive también los mismos sindicatos. Y al mencionar esta orden jerárquica en la organización, también es tener visibilidad para los trabajadores cómo se pueden mover dentro de la misma empresa. Lo conveniente es que se firme un tanto y otro tanto al expediente se vaya al expediente del trabajador. Es importante realizar una difusión dentro de la empresa, porque hay muchas empresas que cometen el error de que cuando ya hacen el reglamento interno de trabajo lo implementan, pero no lo difunden. Entonces hay trabajadores que no conocen de lo que se les está hablando ni de lo que se les está sancionando. Una vez publicado, se le puede otorgar a los colaboradores 15 días para leerlo y hacer las observaciones que consideren necesarias, para después hacerlo cumplir dentro de la organización. En mi experiencia laboral, generé campañas de difusión con expectativas al interior de la empresa, para poner al tanto todos los gerentes y directores. Es importante que empresas, sobre todo grandes o transnacionales, donde tienen varias localidades como plantas industriales, también corporativo o centros de distribución, es importante que conozcan que hay reglamentos internos y cada reglamento puede variar o es diferente dependiendo la localidad. Es válido utilizar los medios de comunicación interna en las campañas, como las carteleras de la empresa o la intranet. Inclusive hay pizarrones donde se pone esta información, o también hay acrílicos dentro de los sanitarios para que la gente en todo momento esté comunicado. Se hacen cápsulas para grabarse y proyectarlas en pantallas dentro de la empresa. También a través de una circular interna enviada por un correo electrónico corporativo para después realizar el lanzamiento del reglamento. En conclusión, es importante que Recursos Humanos o el área de capital humano realice, difunda e implemente el reglamento interno de trabajo, que sensibilice a los colaboradores, que es un proceso participativo y que también respalda sus derechos como empleado y tienen en cuenta su punto de vista. La recomendación para todas las empresas es que cuenten con un reglamento interno de trabajo para que tanto empleados como representantes de la empresa tengan visibilidad, cómo van a operar y cuál es el marco legal. Soy Ulises Verduzco y te invito a que me acompañes a ver el siguiente video con el tema esquema de sanciones.